Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta sesión por parte de la Asociación de Neonatología del Estado de Sinaloa, junto con la Federación. Le voy a conceder el micrófono al doctor Mario Alberto para que nos dé la presentación del ponente y continúe con la coordinación del tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Isaac. Buenas noches a todos. Pues aquí agradeciendo y dándole la bienvenida por esta sesión virtual al doctor Daniel Ibarra Ríos, que como conocemos es médico pediatra neonatólogo de curso de alta especialidad en calidad en la atención integral pediátrica de la Universidad Autónoma de México y del Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como jefe de médico residente del Hospital Infantil Federico Gómez y quien realizó un fellow clínico en ecocardiografía funcional en la Universidad de Toronto. Es miembro colaborativo panamericano de la hemodinamia neonatal, miembro de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y adscrito al Departamento de Neonatología del Hospital Infantil Federico Gómez. Y pues, bienvenidos y es un placer escuchar su gran ponencia sobre ultrasonografía pulmonar. Muchas gracias. Agradezco a la Federación y a ustedes por la invitación y por la plataforma para hablar de esta técnica que ha ido ganando terreno en la neonatología. Todos los que le hemos entrado un poco, pues rápidamente nos enamoramos porque es muy útil. Y iban a correr una encuesta. A ver si la podemos correr, una serie de preguntas para saber, para que voten y sepamos cómo están en sus unidades. El doctor Manuel creo que está haciendo eso. Perfecto. Son pocas preguntitas, hay que responderlas nada más. Muy bien, vamos a dar unos 10 segundos más. Entonces, como podemos ver, es una técnica atractiva. Hay algunas unidades donde se está realizando, perfecto. Y también muchos consideran que es muy necesario tener los resultados, es muy necesario tener un ultrasonido en la unidad. Yo soy de la misma creencia. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de este tema que es muy interesante. Y aprovechamos para comentarles con mucho gusto que se va a editar pronto en la 5ª edición del PAC de Neonatología, un libro acerca de ultrasonido pulmonar en neonatología que hicimos con la doctora Ale Sánchez y muchos invitados muy apreciados, y también con invitados internacionales como Daniel De Luca o como el doctor Yasser El Sayed. Entonces esperemos que pronto esté disponible para todos. Y también comentarles que el miércoles 26 de noviembre, el doctor Francesco Raimondi va a hablar de ultrasonido pulmonar neonatal. El doctor Raimondi es grandes ligas. Yo les agradezco que estén aquí escuchándome a mí, pero es muy importante escuchar al doctor Raimondi, que ha hecho muchos de los trabajos más importantes para establecer la técnica en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Primero vamos a ver las bases del ultrasonido pulmonar. Esto se ha demostrado ya que es relativamente sencillo de enseñar y de reproducir. Hay estudios donde a través de un curso de un par de días
se pueden reproducir los resultados con buena correlación entre los observadores, y por eso es muy importante y nos gusta pues dar talleres y hablar del tema, porque está comprobado que es rápido de aprender, hay buena correlación y no es tan peligroso como por ejemplo la ecocardiografía, que sí es mucho más compleja de enseñar, ¿no? Entonces, se ha demostrado en diferentes estudios que tiene una alta correlación inter e intraobservador, y comparado con la placa de tórax tiene igual o mejor sensibilidad y especificidad, sobre todo para fugas aéreas, ¿no? Y en los hospitales donde se ha iniciado su uso de manera rutinaria, se reduce de 50 a 70% el número de radiografías, y eso quiere decir que los neonatos reciben una tercera parte de la radiación. Especificaciones técnicas, en el ultrasonido el agua se va a ver negra, el hueso se va a ver blanco, el aire se va a ver blanco y los tejidos se van a ver grises. Y generalmente las costillas van a generar sombra acústica. En los neonatos tienen la particularidad, sobre todo en el campo anterior, que no se ve sombra acústica. Sin embargo, en las laterales y en las posteriores sí se ven sombras acústicas. Daniel, por favor, si nos compartes tu pantalla. Le estoy... Disculpen, a ver. Sí la vemos, ¿eh? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. ¿Están viendo todos bien la diapositiva? Sí. Muy bien. Entonces, es importante tener un transductor. Arriba de 8 MHz va a ser mejor, y sobre todo esto aplica más para los prematuros que tienen tórax pequeñitos. Especialmente un lineal nos van a dar imágenes bonitas, pero si no tienen lineal y tienen algún otro tipo de transductor, también se ha utilizado. Y el foco tiene que estar a nivel de la estructura, aunque los más modernos el foco es automático. Y vamos a ver una imagen que ahorita les voy a explicar. Aquí hay una costilla, otra costilla, el espacio intercostal, la línea pleural. Ahorita lo vamos a ver con calma. Y aquí estaría la cabeza del paciente y aquí estarían las piernas del paciente. Ahora, el doctor Lichtenstein y el doctor Philip Muriat hicieron una revisión muy importante en el 2012, donde daban los 7 principios del ultrasonido pulmonar. Y estos 7 principios, el primero es la simplicidad. Hay que evitar términos muy sofisticados, se puede utilizar el equipo más sencillo que tengamos, no se deben de utilizar filtros sofisticados, que es lo que hace que un ultrasonido sea quizá más caro o más... Aquí con un ultrasonido simple, sin filtros, es mejor. El aire y el líquido están normalmente mezclados en el tórax. El pulmón es el órgano más voluminoso del cuerpo, y como lo que se genera en un pulmón bien aireado son artefactos, por mucho tiempo se pensó que no era susceptible a ser interrogado por ultrasonido. Sin embargo, el gran mérito del doctor Lichtenstein y de muchos de los precursores de la técnica fue que lo observaron de manera sistemática y se dieron cuenta que estos artefactos son continuos. Entonces, su presencia o ausencia indica o descarta enfermedad. Todos los signos radiológicos derivan de la línea pleural. El ultrasonido pulmonar se va a basar principalmente en artefactos. Es un estudio dinámico y todas las alteraciones agudas van a involucrar la pleura en general. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las consolidaciones, sabemos que el 98% alcanzan la pared. Otras malformaciones o consolidaciones más profundas quizá no se van a ver con el ultrasonido. En cuanto al equipo, como les digo, el equipo que se tenga es el ideal. Para una unidad de cuidados intensivos, quizá un ultrasonido que tenga un transductor convexo y uno lineal para hacer transfontanelares, ecos y pulmonares, pues es ideal, pero si no, muchas veces puede haber algún equipo en rayos X que ya esté por salir y que nos puede servir. Las áreas que se exploran normalmente son 3 en cada pulmón, 2 anteriores, superior e inferior, y una lateral. Y aquí les pongo 2 ejemplos de transductores. No sé si pueden ver mi puntero, pero este es un transductor lineal que se llama, le dicen hockey stick, que permite, sobre todo para los prematuros, es muy útil porque vamos a tener quizá la mitad del tórax aquí, pero si no y tienen un transductor grande y a lo mejor lo único que pasa es que está todo el tórax en la imagen, pero igual se puede utilizar. Y todos los transductores tienen una marca o una escotadura, puede ser una marca luminosa o una marca táctil, que va a corresponder al lado derecho de la pantalla. Y aquí estaría cómo escanearíamos los pulmones completamente y un poquito la anatomía, ¿no? Saben que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2.
Lo que más se utiliza es el corte longitudinal, que es como el que les enseñé, que aquí estaría la cabeza y aquí estarían las piernas. Y aquí hay una costilla, otra costilla y los espacios intercostales. Pero también se pueden hacer cortes transversales, donde vamos a estar a nivel del espacio intercostal. Y así se puede hacer un barrido de arriba hacia abajo, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Cuando se hacen los transversales, se tratan de hacer como anatómicamente correctos para que para que tengan el esternón en el centro, en los anteriores, y esto se ve en los posteriores son las vértebras. Y este es un mapita que tenemos en un sello o en formato ahí en el hospital infantil, por ejemplo, cuando anotamos cómo está cada una de las zonas de los pulmones. Como les digo, normalmente se exploran 6 áreas, las anterior e inferior, derecha, izquierda y lateral, derecha, izquierda, o si el paciente está pronado, se podría hacer posterior, superior, inferior y lateral, es decir, se respeta la posición del paciente. Si estamos buscando consolidaciones, ahí sí generalmente de manera rutinaria vemos también los campos posteriores. Y aquí estaría más o menos cómo exploraríamos un neonato. Esta sería la región 1, superior anterior, inferior anterior y lateral derecha izquierda, y nos basamos del esternón. Y generalmente hacemos un barrido del esternón hacia afuera. Y si es posterior, tendríamos en el centro las vértebras y por rutina empezamos siempre con el lado derecho y después hacemos el lado izquierdo. Se han hecho estudios en cuanto a transición, es decir, se han hecho ultrasonidos pulmonares al momento de nacer. En el libro nosotros les presentamos un par de casos, bebés que nacen por parto o por cesárea. Inicialmente el pulmón puede tener áreas totalmente hepatizadas porque el pulmón está lleno de líquido. Después se empieza a formar la línea pleural, se siguen viendo consolidaciones, pero se ve la línea pleural irregular. Después pasa a un pulmón blanco. Después pasa a tener líneas B, que ahorita vamos a explicar todo eso, y después pasamos a un pulmón aireado, donde solo se ve adecuado deslizamiento pleural y se ven líneas A. Y al contrario, después de que nacemos, cuando nos enfermamos, cuando empezamos a tener patología en la etapa neonatal, vamos a pasar de un pulmón normal a un pulmón blanco y negro, porque aparecen las líneas B, ahorita se las voy a explicar con más cautela, a un pulmón blanco, a una consolidación. En el único momento donde estamos viendo el pulmón como tal, o sea, estamos viendo la víscera, es cuando está consolidado. De ahí viene el término hepatización, ¿no? Y aquí podemos ver también un pequeño derrame pleural. Entonces pasamos de un estado donde hay 100% de aireación a un estado donde hay 0% de aireación. Y las escalas semicuantitativas es básicamente ponerle un número a eso. Generalmente un pulmón normal es 0, un pulmón intersticial, es decir, que tiene más de 3 líneas B, es 1, un pulmón blanco es 2 y un pulmón hepatizado es 3. Recientemente se publicaron las recomendaciones de la Sociedad Europea para Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales y se hizo un consenso y con calidad de evidencia se hacen recomendaciones, dentro de las cuales están que el ultrasonido pulmonar sirve para ver SDR y taquipnea transitoria del recién nacido, es útil para detectar neumonía, es útil para de manera semicuantitativa establecer cómo está aireado el pulmón, sirve para el síndrome de aspiración de meconio, sirve para describir bronquiolitis, aunque no tiene un patrón patognomónico, sirve para detectar neumotórax, de hecho es la herramienta más útil, sirve para hacer drenajes, tanto de aire como de líquido, sirve para detectar derrame pleural, para guiar toracocentesis, para evaluar edema pulmonar, tanto cardiogénico como del pulmón, y también sirve para detectar atelectasias, sobre todo inducidas por anestesia. Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo se ve. Este es un corte longitudinal. Vean cómo se pone el transductor y esta sería la costilla más cercana a la cabeza y esta sería la costilla más cercana hacia las piernas, ¿no? Y vean cómo tenemos una línea pleural donde hay un adecuado deslizamiento. Vean cómo hay un movimiento en vaivén de esta línea pleural. Esta es una imagen única que da la pleura parietal y visceral. Y se ven unas imágenes chiquitas aquí que se verían quizá como la flama de una vela, como cintilantes, pero que no caen, que no ocupan toda la pared, toda la pantalla hasta abajo, que ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para líneas B. Estas se llaman líneas Z y es un artefacto de reverberación que para fines prácticos no tiene ninguna importancia. Entonces, para detectar el espacio intercostal se describe el signo del murciélago. Aquí, por ejemplo, estos son cortes posteriores de un neonato, entonces queda un poquito más claro el signo del murciélago porque la primera descripción es en adultos, ¿no? Entonces, las alas del murciélago serían los cuerpos de las costillas
y el cuerpo, la cabeza del murciélago, sería la línea pleural, ¿no? Entonces tenemos costilla, costilla, y esta imagen que se ve aquí, y se ve un poquito más clara aquí de dónde salió el famoso signo del murciélago. Y también se hace en honor a que los murciélagos utilizan el ultrasonido para poder volar. Y vean cómo en un corte anterior, en general las costillas no dan sombra acústica, pero en los laterales y los posteriores sí se ve la sombra acústica de las costillas. Y este es un corte transversal, donde vamos a estar a nivel del espacio intercostal. Entonces podemos ver espacio intercostal por espacio intercostal de arriba hacia abajo. Vean cómo también hay deslizamiento pleural, se ven algunas líneas Z. Entonces, la línea A es el reflejo de la línea pleural. Es un artefacto de reverberación que se genera por el paso libre del aire y sería el A del ABC del ultrasonido pulmonar. Si tenemos deslizamiento pleural y líneas A, es un pulmón normal. Y podemos hacer un modo M. El modo M grafica contra el tiempo el movimiento y al haber deslizamiento pleural nos va a dar una imagen arenosa abajo y esto se ha descrito como el signo de la playa. Ahorita vamos a ver un neumotórax. Cuando hay un neumotórax, en vez de que se vea el signo de la playa, como no hay este movimiento, se ven puras líneas y se describe como el signo de la estratosfera o el signo del código de barras. Y aquí vemos un pulmón donde se ve la línea pleural engrosada y se ven todas estas líneas B, vean cómo llegan hasta el fondo de la pantalla y se mueven con el deslizamiento pleural. Entonces, una línea B habla de que hay interfase aire-líquido y se describen como cometas que llegan hasta el fondo de la pantalla. Las reglas, vean un artículo del doctor Raimondi, se extienden a lo largo de la pantalla sin limitarse, se cruzan y pueden ocultar las líneas A. Cuando tenemos más de 3, hablamos de un síndrome intersticial, se mueven con el deslizamiento pulmonar y si hay una sola, no puede haber un neumotórax. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una interfase aire-líquido. Entonces, su presencia descarta neumotórax. Ahora, conforme se van juntando las líneas B, estas pueden coalescer. Y aquí normalmente se habla un término de líneas B compactas y después que nos dan esta imagen de pulmón blanco, ¿no? Entonces, cuando tenemos el pulmón blanco, sería un estado de mucho menos aireación y quiere decir que ya hay edema intersticial y alveolar. Y cuando hay consolidación extensa, quiere decir que hay mucho menos aireación, ¿no? Y aquí depende un poco los autores. Clásicamente, para dar puntaje 3, algunos requieren que haya una consolidación, pero otros, con que haya un pulmón blanco y haya broncograma de colapso, que son muchos puntitos blancos que se extienden hacia abajo, como más extensos, le dan el puntaje de 3. Y eso es una escala semi-cuantitativa. El C del ABC sería la consolidación. En la consolidación, aquí sí estamos viendo la víscera. La vemos ya sea porque está infiltrada o porque el pulmón está colapsado. Entonces, se pierde la línea pleural y se ve un signo que se llama, en inglés le dicen shred sign, se desgarra o se rompe la línea pleural. Se ve una imagen con consistencia como hepática y se pueden ver los broncogramas aéreos. Entonces, es una imagen directa. Aquí ya no es el artefacto. Se rompe la línea pleural. Generalmente nos dan unas imágenes como en cuña y se pueden identificar los broncogramas aéreos. Ahorita lo van a ver con mucho más claridad en los videos. Y de aquí viene el término hepatización, ¿no? Tenemos el hígado y vean, arriba esto es pulmón, pero hay una mezcla entre neumonía, hemorragia y derrame que da esta imagen. Y aquí solamente para ponerlo en contexto lo ponemos como se vería sobrepuesto en la placa. Esta es una prematura de 29 semanas. Aquí tenía 34 corregidas, hizo una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Y vean, el pulmón al estar infiltrado late junto con el corazón. Este signo se llama pulso del pulmón. Se ve totalmente consolidado y tenemos un derrame pleural, ¿no? Y vean la placa, que pues sí es orientadora de que definitivamente hay un problema, pero vean toda la información que les da el ultrasonido. Y después, cuando se curó con antibióticos, ventilación, etcétera, vean cómo reaparecen los artefactos. Y eso quiere decir que el pulmón está mejor. Y la D, del ABCD, pues sería la D de derrame pleural. En el derrame pleural no identifican el signo del murciélago. Se pierde porque no hay línea pleural, ni deslizamiento, ni nada. Van a identificar 4 paredes que contienen al derrame pleural. Si hacen un modo M, se ve el signo del sinusoide porque sube y baja. Y aquí lo pueden ver en dinámico. Vean cómo hay un derrame pleural. Esta es una paciente dismórfica. Vean cómo hay derrame pleural. Abajo hay un pulmón que está colapsado. Este pulmón, esta parte de aquí arriba estaría consolidada y aquí vean cómo sí se ven los artefactos, todo rodeado de líquido.
Y si hacemos el modo M, pues se ve el signo sinusoidal. Entonces, el algoritmo básico es buscar el signo del murciélago. Si no está y vemos 4 paredes y en el modo M el signo del sinusoide, pues puede ser un derrame pleural. Si no, vamos a ver si hay deslizamiento pulmonar. Si no hay deslizamiento pulmonar, hay que buscar que no sea un neumotórax y ahorita vamos a ver cuáles son las reglas para identificar un neumotórax. Si tenemos consolidación, pues hay que ver y hacer el diagnóstico diferencial entre una telectasia y una consolidación. Ahorita vamos a platicar de eso. Y si hay líneas B, hay que ver si son coalescentes, que nos dan una imagen de pulmón blanco, que seguramente es un SDR, o si aparecen doble punto pulmonar o hay áreas respetadas. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Podría ser retención del líquido pulmonar. Y pues como neonatólogos que somos, el contexto del paciente nos da todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se ha utilizado para taquipnea transitoria y SDR? Cuando se hizo la primera descripción, se hablaba del doble punto pulmonar y se describió como un hallazgo patognomónico de la taquipnea transitoria. ¿Qué quiere decir el doble punto pulmonar? Que como los líquidos siguen las leyes de la gravedad, las áreas más declives se iban a ver blancas porque las líneas B coalescen y las áreas más superiores iban a estar mejor aireadas. Entonces, inicialmente se habló de que era patognomónico, entonces las taquipneas se veían así y el déficit de surfactante se veía el pulmón blanco. Pero después vinieron varios reportes, sobre todo de China, donde decían que este doble punto pulmonar no aparecía, a pesar de que ellos, como neonatólogos que eran, aseguraban que eran taquipneas transitorias. Y algo que también es súper importante desde las primeras descripciones, que algo que es constante en el déficit de surfactante son estas consolidaciones subpleurales o broncograma de colapso, que son unos puntos blancos que se ven aquí debajo de la línea pleural. Ahorita se los voy a enseñar con más detalle. Y aquí tenemos un paciente que llegó al infantil con una taquipnea transitoria. Vean cómo el área superior está mejor aireada y el área inferior está blanca. Si ven la placa, pues una placa clásica de taquipnea transitoria con el corazón deshilachado, cisuritis, etc. Pero vean, uno no esperaría que aquí abajo se viera así el pulmón. Entonces, es mucho más sensible para detectar líquido, ¿no? Y vean, en el movimiento, los ultrasonidos se basan en clips. Es decir, todas las áreas que vimos, generalmente, o sea, un estudio se guarda como videos. Estos videos generalmente los hacemos de 6 segundos, ¿no? Y vean cómo en la parte inferior tenemos estas líneas B que coalescen y la parte superior está mejor aireada y eso es lo que se llama doble punto pulmonar. Y después el doctor Raimondi hizo este ensayo clínico donde incluyó neonatos de 34 a 39 semanas que ingresaban con el diagnóstico de una taquipnea transitoria y se hacía ultrasonido pulmonar a los 60, a los 180 minutos de vida y se repetían cada 6 a 12 horas y continuaba con dificultad respiratoria. Y en efecto, como se hablaba en otras publicaciones, el doble punto pulmonar solo aparece en la mitad de los casos, entonces no es patognomónico. Y lo único que había de diferencia entre los que sí lo presentaban y los que no es que tenían un poquito de más tiempo con oxígeno, pero nada significativo. Esta escala semicuantitativa, que es la que vimos inicialmente de 0, 1, 2 y 3, conforme tenía más Silberman el neonato, tenía mayor escala. Y conforme iba mejorando la escala, iba bajando el Silberman. Entonces, esto se ha correlacionado bien tanto con el Silberman como con índices de oxigenación. Y algo que también era importante es que se dieron cuenta que el 99.5 tenía una línea pleural sin consolidaciones subpleurales. Entonces, esta regularidad de la línea pleural puede ser mucho más útil para identificar una taquipnea transitoria. Y en el SDR que se ve, pues se ven las líneas B que coalescen, dándonos la imagen de pulmón blanco. Vean cómo la línea pleural se pierde, está irregular. Y hay otras áreas más profundas donde se ven todos estos puntitos que corresponden a broncograma de colapso, microatelectasias. Así se ve en el clip. Y el primer estudio donde utilizaron esta técnica es un estudio de la doctora Rosalind Bratt. Y lo que hizo fue que reclutó a 130 neonatos. Aquí el único problema que había eran, vean las edades de gestación, desde las 27, pero hasta las 41 semanas. Y el objetivo era detectar en qué bebés iba a fallar el CPAP, ¿no? Entonces, estos bebés se ingresaron, se trataron de manera normal y les pasaban surfactante de acuerdo a las guías europeas del 2013, que eran las vigentes en ese momento. Y de manera cegada les tomaron un ultrasonido pulmonar en las primeras horas de vida y de manera seriada y lo utilizaron como prueba diagnóstica. Y se dieron cuenta que era una muy buena prueba diagnóstica para detectar falla en el CPAP.
sobre todo en los menores de 34 semanas. Hicieron diferentes cortes, vieron sensibilidad y especificidad, y a partir de este estudio, en general, para la primera dosis, si tenían más de 8, era altamente predictivo de que iba a fallar el CPAP y se hacía insure, ¿no? Entonces, en los menores de 34 semanas, el score de 4 tenía un área bajo la curva de 0.93. Y estas áreas bajo la curva que encontraron utilizando el ultrasonido como prueba diagnóstica son muy importantes porque quiere decir que es una prueba muy buena. Entonces, a partir de aquí, más de 8 podía ser indicativo de insure. Y vean, este es del artículo original, cómo presentan su escala. Negro, blanco y negro, blanco y con consolidaciones más extensas. Y las áreas que exploraron, 6 áreas. Y esto es importante porque también en este estudio correlacionaron que entre mayor era el score, peores eran los índices de oxigenación. Entonces se correlacionaba bien también con, entre peor está tu oxigenación, tienes un score más alto. Y desde las primeras descripciones sabemos que el ultrasonido es muy bueno para el diagnóstico, aunque los cambios no son inmediatos como en la placa de tórax. Todos hemos tenido estos pacientes que se les pasa el surfactante, sobre todo en épocas anteriores donde todavía se utilizaba el surfactante profiláctico, cómo cambiaban espectacularmente las placas. En el ultrasonido toma varias horas para que esto suceda. Y ahí la doctora Lucía de Martino hizo este estudio ya enfocada en prematuros. Entonces reclutó menores de 30 semanas que tenían SDR clínico con CPAP, ¿no? Y también era para ver cómo diagnosticar falla para el CPAP. Y también fue la misma metodología. Estos bebés se ingresaban, se trataban clínicamente de acuerdo a las guías europeas vigentes de ese momento. Y en estos bebés se les hacía un ultrasonido cegado y después se hizo la prueba del score para predecir la falla de CPAP, ¿no? Y aquí es donde encontraron que un score de más de 8 tiene una sensibilidad de 82 y una especificidad de 92 para la primera dosis de surfactante, es decir, para diagnosticar que no va a ser suficiente el CPAP. Y para la siguiente dosis, para la dosis de retratamiento, un score mayor a 10 tiene una sensibilidad de 84 y una especificidad de 70. Entonces, normalmente ya lo que utilizamos en el hospital cuando utilizamos el ultrasonido para decidir o para predecir qué bebé va a requerir la primera o la segunda dosis de surfactante. Recuerden que esto lo hacemos de manera normal con la FiO2. Dependiendo de qué FiO2 estamos requiriendo, normalmente cuando pasamos de 30% es cuando decidimos administrar surfactante en la mayoría de los protocolos. ¿Esto de dónde viene? Viene de un estudio del doctor Peter Dragaville de Australia, donde buscó factores predictores para falla de CPAP. Y utilizando esto para falla de CPAP, el área bajo la curva es de 0.83. 0.83 quiere decir que es una prueba buena, pero el ultrasonido es una prueba muy buena. Entonces, quizá que supera el utilizar la escala de FiO2. Y después de eso vienen unos estudios importantes del doctor Rachetti. Este estudio es un estudio de mejora de calidad antes y después. Entonces, compararon la época previa al uso del ultrasonido y la época posterior al uso del ultrasonido y demostraron dos cosas que son muy importantes. La primera es que no utilizaron más surfactante en época 1 contra época 2. Y esto también esto es muy importante porque muchos de los críticos de la técnica dicen que al utilizarlo vamos a usar más surfactante y no es cierto. Y la otra es que el grupo que se trató para decidir el surfactante con ultrasonido pulmonar estuvo menor tiempo con hipoxia, con baja oxigenación y se administró más a tiempo el surfactante. Y no lo tengo aquí, pero también el doctor De Luca y la doctora Nadia Youssef acaban de publicar, haciendo un análisis de costos, que no se compró más surfactante a partir de que se empieza a utilizar el ultrasonido. Ahora, normalmente usamos las 6 áreas del tórax, como les decía, respetando la posición del bebé si está en supino o en prono. Y eso depende mucho de unidad a unidad. En Winnipeg, el doctor Deepak Lewis hizo este estudio que es muy interesante porque todos los que hacemos ultrasonido nos damos cuenta que si pronamos al bebé, inmediatamente le hacemos el ultrasonido, el pulmón posterior generalmente va a estar intersticial o blanco. ¿Por qué? Porque el líquido sigue las leyes de la gravedad. Entonces, en este estudio lo que detectaron es que normalmente toma 1 hora para que se equiparen las escalas en tórax anterior y posterior. Entonces, si lo que quieren ver es edema pulmonar, no sirve voltear al bebé y ver la parte posterior porque va a tener un score más alto. Hay que esperar 1 hora para poderlo hacer.
Entonces ya vimos que un puntaje de más de 8 predice la necesidad de la primera dosis con una sensibilidad de 82, especificidad de 92 y un área bajo la curva de 0.94. Y un puntaje de más de 10 predice la necesidad de retratamiento, ¿no? También con sensibilidad de 84, especificidad de 70 y un área bajo la curva de 80. Entonces vamos a ver algunos casos. Primero, para dosis subsecuentes. Yo, como trabajo en el Federico Gómez, todos los bebés nos llegan trasladados, entonces generalmente nos toca la segunda dosis de surfactante. Generalmente la primera se las administran en el hospital de referencia. Entonces, este caso clínico está en los casos clínicos en neonatología que pueden encontrar en la página de la Federación y se los pueden compartir. Este es un prematuro de 28 semanas que había recibido la primera dosis de surfactante y nos pidieron el traslado. Y durante el traslado se extubó, entonces le pusieron rápido un CPAP, pero el CPAP requería 40% de FiO2. Entonces, haciendo un barrido de uno de los pulmones, hay áreas donde se ven algunas líneas A y muchas líneas B, tiene un patrón intersticial que le daría 1 punto. Hay áreas de pulmón blanco que le daría 2 puntos y hay áreas donde se ve consolidación más extensa que le darían 3 puntos. Entonces, este es el pulmón derecho. Le dimos 1 más 3 más 2 del lado derecho. Y este es el pulmón izquierdo, donde le dimos 2 en cada uno de los cuadrantes. Cuando se hace ultrasonido para SDR, se toma cada uno de los videos y siempre se trata de guardar una imagen congelada para hacer el score. Entonces, con este puntaje, que puede estar entre 11 y 12, si alguno argumenta que no llegaba a 3 el pulmón derecho, y con eso decidimos darle la segunda dosis de surfactante. Esta dosis se administró con la técnica de ELISA y este bebé no fue necesario reintubarlo, se mantuvo en CPAP hasta que se le quitó y se dio de alta de la unidad. Otro ejemplo de la doctora Ale, de la Gineco 4, trillizo 3, hijo de madre con preeclampsia severa de 28 semanas, primera dosis de surfactante a los 49 minutos de vida y a las 22 horas se hace un nuevo ultrasonido porque sigue requiriendo presión más de 8 y FiO2 de más de 30. Y vean cómo en todos los cuadrantes tenemos 2, ¿no? Entonces tiene una escala semicuantitativa de 12, indicativa de la dosis de la siguiente dosis de surfactante y corroborado con que tiene más de 30% de necesidad. Y este es un video. Aquí están viendo diferentes equipos, tanto la doctora Ale como yo tenemos nuestros equipos portátiles y las diferentes unidades tienen otros equipos, ¿no? Entonces vean cómo todos pueden ser útiles. Y aquí hay un caso de primera dosis. Este es un caso medio difícil. Es un bebé, no había surfactante en su hospital de referencia de 26 semanas. Llegó al hospital infantil a las 20 horas y en un estado muy crítico. Y vean, sacando el score, tenía 3, 1, 2 y 2 del otro lado, una escala semicuantitativa de 12. Pero recuerden que este bebé no ha recibido surfactante. Y con este es el clip. Vean cómo se pierde totalmente la línea pleural. Hay consolidaciones subpleurales extensas, que este sería el punto donde le daríamos 3. Pero de todos modos, si le damos 2, de todos modos le toca el surfactante, ¿no? Y esto es posterior a que este lo tomamos con un ultrasonido portátil porque estaba en área COVID. Todos los recién nacidos tienen que pasar primero al área de sospechosos y ya después salen descartados a la unidad normal. Entonces vean cómo el ultrasonido nos sirve para ver que está intubado. Estos son los lóbulos tiroideos, el tubo que está dentro de la tráquea con sombra posterior. Y ya mejorado el pulmón, una costilla, otra costilla que esté el hígado. Vean cómo hay deslizamiento pleural y líneas A se ven. Hay muchas líneas B, sigue teniendo un patrón intersticial, pero ya no tiene el pulmón blanco que tenía. Y desgraciadamente este bebé se complicó con complicaciones hemorrágicas cercano a las 72 horas. Tuvo hemorragia intraventricular y tuvo hemorragia pulmonar. Y esto nos lleva a la parte de la consolidación. Vean cómo se ve la hemorragia pulmonar. Se rompe la línea pleural, se ve este fondo gris y estos puntitos que corresponden a las áreas hemorrágicas. Entonces, así se ve una hemorragia pulmonar y también hay descripciones de cómo se ve hemorragia pulmonar. Se puede detectar esto y se puede detectar colecciones a veces de fibrina. También se ha descrito para síndrome de aspiración de meconio, tanto descriptivo, donde se ven las consolidaciones, pero también para tratamiento. El doctor De Luca recientemente publicó cómo se utilizó el ultrasonido para romper un tapón meconial en un bebé que estaba por entrar a ECMO. Entonces, sirve para también guiar los lavados broncoalveolares. Ya saben que el surfactante es una de las cosas que se utilizan, ¿no? Otro ejemplo de consolidación es un prematuro con una neumonía en la que se aisló E. coli B positiva.
vean cómo se rompe totalmente la línea pleural, se ve un trasfondo gris y aquí se ve mucho más claro el broncograma, ¿no? Este es el broncograma y le llaman broncograma fluido. Aquí se ve más claramente. Y esto es mucho más indicativo de una neumonía, aunque hay que recordar que la clínica pues es todo. Este bebé tenía fiebre, tenía reactantes elevados, etc. Y ejemplos de cortes transversales y cortes longitudinales. En todo se ve el broncograma. ¿Cómo se distingue una atelectasia y una neumonía? Puede ser muy difícil. Algunos autores describen, sobre todo en edades mayores, que el broncograma fluido es característico de que sea algo infeccioso. Sin embargo, en las publicaciones neonatales hay resultados encontrados. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre lo hacemos con el constructo clínico. Si parece infeccioso, ¿no? Seguramente esto nos lo corrobora. Y también lo hacemos de manera repetida. Las atelectasias generalmente se resuelven y estas permanecen. Entonces, cuando valoramos un bebé para una consolidación infecciosa, muchas veces en la nota que ponemos, hacemos el ultrasonido y después lo repetimos 1, 2, 3 horas después de hacer maniobras de fisioterapia, permanece y tiene el cuadro clínico, entonces nos ayuda a integrar una neumonía. En cuanto a displasia broncopulmonar, sirve para describirla y se ha descrito diferentes patrones intersticiales. Van a haber áreas con más líneas B y otras con menos líneas B y una línea pleural engrosada. En general, la línea pleural mide menos de 1 milímetro. Cuando mide más de 0.05, se considera que está engrosada. Entonces, aquí tenemos una displasia broncopulmonar de leve a moderada. Y aquí tenemos una displasia broncopulmonar terrible, ¿no? Severa, donde la línea pleural se rompe, están muchas consolidaciones subpleurales y una línea pleural muy gruesa. Pero también se ha utilizado para tratar de predecir a qué bebés les va a dar displasia broncopulmonar. Los primeros estudios que se hicieron en los 90s no utilizaban la técnica por el tórax, sino que a través del hígado, que utilizaban como ventana acústica, en los bebés que permanecía esta hiperecogenicidad retrohepática, ayudaba para predecir, ¿no? Entonces, cuando al día 49 persistía, podía ser un dato de displasia. Entonces, normalmente un bebé que tiene SDR después del periodo inicial, esta hiperecogenicidad retrohepática tiende a desaparecer y en los bebés que tienen displasia se sigue viendo. Y utilizando la misma escala semicuantitativa, este es un estudio del doctor Yasser de Winnipeg, donde reclutaron a 27 neonatos con una media de 26 semanas y le hicieron ultrasonido pulmonar a la semana 5 y encontraron que un puntaje de 6 tenía una sensibilidad de 76, especificidad de 97 para diagnosticar displasia. Y si le agregaban al modelo que eran menores de 27 semanas, mejoraba la sensibilidad y la especificidad. Y hay 2 estudios en España, uno de la doctora Almudena Alonso, donde reclutaron 59 recién nacidos y le hicieron ultrasonido a las 24, 72 y de ahí cada semana hasta las 36. Y corrieron diferentes modelos para ver cuáles tenían mejores resultados y en general un puntaje mayor a 5 a la semana 1, un puntaje mayor a 5 a la semana 2 y a la semana 4 seguir con un puntaje mayor a 4 daba una probabilidad de desarrollar displasia broncopulmonar. Y también este es otro estudio de España donde se hicieron ultrasonidos al día 7 y al día 28. Y cuando encontraron 8 puntos o más al día 7, predijo displasia con una sensibilidad de 93, especificidad de 91 y un área bajo la curva de 0.94. Entonces, vean, es la misma escala, simplemente aquí hacen las áreas posteriores. Aquí nada más hay que tener en cuenta lo que les decía del estudio de Winnipeg, que si ustedes pronan inmediatamente al paciente, los campos posteriores van a estar más altos. Entonces, aquí lo correcto sería pronarlo, esperar 1 hora y ahí cuantificar cómo está. Otro ejemplo de derrame pleural, este es un bebé que en el tercer trimestre la materno-fetal detectó que había una colección en pulmón. Aquí es cuando nació, vean cómo la placa unas horas después del nacimiento pues no les dice nada, se ve rarísima, es difícil saber dónde está el líquido que está pasando, pero con el ultrasonido, es un ultrasonido portátil, vimos rápido que se podía hacer una punción sin mayor problema, se puede mandar a estudiar el líquido, ver si es un exudado, un trasudado, ¿no? Y este es un caso de un quilotórax congénito. Y este es el algoritmo con base en líneas B. Entonces, un neonato que tiene una enfermedad aguda o que requiere soporte, vamos a dividirlo en agudo y crónico. En agudo vemos las líneas B y vemos si tiene 3 o más líneas B y si tiene las líneas B coalescentes, sin áreas respetadas, con broncograma, es un patrón de déficit de surfactante.
cuando tiene líneas B separadas, doble punto pulmonar y una línea pleural regular sin broncograma de colapso, generalmente es un patrón de retención de líquido pulmonar o taquipnea transitoria. Si tenemos 1 o 2 líneas B con deslizamiento pleural es normal. Si tenemos más de 3, ya es un síndrome intersticial. Y lo del deslizamiento pleural, si tenemos el signo de la playa es normal, pero si tenemos el signo del código de barras y no hay deslizamiento, es un neumotórax. Y de manera crónica nos sirve para cuando tenemos un patrón intersticial, si tenemos una pleura engrosada y un patrón heterogéneo, con áreas respetadas, unas áreas están mejor que otras y pues la historia del paciente puede ser un patrón de displasia broncopulmonar. Y en casos de conducto arterioso o cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, generalmente nos dan un patrón homogéneo donde habitualmente no hay broncograma de colapso y esto le llamamos patrón cardiogénico. Vamos a ver si tenemos una consolidación, dependiendo del fondo y si hay broncograma fluido o no, hacer la distinción entre una telectasia y una neumonía. Y también en la consolidación va a estar presente en aspiración de meconio y en hemorragia pulmonar. En cuanto a malformaciones pulmonares, en el libro cubrimos todas. Aquí les voy a enseñar nada más una. Vean una placa definitivamente anormal. Hay algo en el tórax del lado izquierdo. Vean del lado derecho cómo tenemos deslizamiento, algunas líneas B, líneas A. Entonces un poquito de patrón intersticial, pero pues relativamente normal. En cambio, del lado de la malformación, pues tenemos una imagen de consistencia parenquimatosa con algunos quistes. Y este bebé cursó con lo que antes se llamaba hemangioma cavernoso, una malformación vascular. Aquí está la tomografía y aquí está después la resección quirúrgica. Entonces se ha descrito la utilidad para hernias, para adenomatoideas quísticas, secuestros broncopulmonares, etc. Para procedimientos, si bien podemos identificar dónde está el paquete neurovascular, utilizando la semiología clásica sobre el borde de la costilla para evitarlo. No lo utilizamos como para evitarlo, pero bueno, lo podemos ver ahí. Pero sí nos sirve mucho para localizar colecciones. Esta es una atresia esofágica. Vean cómo tiene el pulmón derecho con una imagen de pulmón blanco. Y aquí pueden ver cómo está entrando la aguja, porque con los cirujanos trabajamos de manera muy cercana. Y se puede extraer la colección y ver si es infecciosa, si es una complicación de dehiscencia, etc. Otro ejemplo, en un paciente que tenía una colección posterior, para ver esta colección se tenía que ver desde los campos posteriores y de la misma manera nos sirve para ver las características del líquido, evacuarlo y ver si necesita algún tipo de tratamiento. Para guía en la ventilación, el doctor Raimondi, nuevamente, en el 2014 estudió 54 neonatos de 32 semanas, más o menos 2.6, para investigar si la persistencia de pulmón blanco predecía que iba a fallar la ventilación nasal. Y un pulmón blanco mostró una sensibilidad de 88.9, una especificidad de 100%, valor predictivo positivo de 100 y negativo de 94.7. Y la radiografía de tórax, pues tiene una sensibilidad de especificidad muy baja, ¿no? Y vean, estos son unos gemelos. Uno tuvo la persistencia del pulmón blanco, que le dicen el patrón 1, y el otro no, y uno requirió intubación y el otro no. Y también, si se puede hacer la escala semicuantitativa, pero también clasificar el pulmón como negro, blanco y negro o blanco, también es muy orientador. Del doctor Javier Rodríguez Fanjul, también de España, reclutó 105 neonatos mayores de 32 semanas no intubados, y se clasificó el ultrasonido pulmonar cegado a la condición clínica, es decir, alguien que no veía al paciente, clasificó y los clasificaron en grupos de alto riesgo, y alto riesgo era un pulmón blanco con consolidaciones más extensas, una consolidación o un neumotórax, o de bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo eran taquipneas o normales. Y un ultrasonido en este rubro de alto riesgo tiene una sensibilidad de 95% y especificidad de 82.5 para predictor de ventilación mecánica. Entonces, es una de las cosas que a mí más me ha servido. Cuando tienes un bebé en el periodo de transición que empieza a respirar feo, es muy orientador para saber si te tienes que quedar ahí o es cosa de hacer algunos ajustes y seguramente va a mejorar. Y aquí tenemos un bebé que tenía, este era un bebé con un onfalocele que había tenido atelectasias de repetición. Y vean la gran atelectasia con desplazamiento de la línea de la vía aérea. Vean cómo no es muy claro
que tenga broncograma, pero se ve el pulmón colapsado. Y después de hacer fisioterapia y N-acetilcisteína, cómo se lisa la telectasia. Y para guía de intubación, reanimación y en el neonato que se descompensa de manera súbita, este es un paciente que conocimos de feto con una gran malformación que desplazaba la vía aérea. Nació por EXIT y vean cómo después de intubarlo, esta placa llegó mucho tiempo después, pero teníamos el ultrasonido ahí en el quirófano y podemos ver rápidamente que está bien intubado. Perdón. Los lóbulos tiroideos, el tubo con sombra posterior. Con el convexo, con el que se hace el ecocardiograma, podemos medir la distancia del tubo al arco aórtico y cuando es menos de un centímetro quiere decir que está bien colocado. ¿Cómo tenemos adecuado deslizamiento pleural de los dos lados? Entonces vean cómo es de mucha utilidad en situaciones pues, críticas, ¿no? Vean la gran malformación, cómo desplazaba y cómo el paciente está intubado. Y para neumotórax es una herramienta súper útil. Las reglas es que no puede haber deslizamiento pulmonar. Como las primeras descripciones se hicieron en pacientes con SDR, perdón, que hacían neumotórax, se veía la diferencia del pulmón con SDR y el pulmón ponchado. Entonces, a esta diferencia es lo que le llaman punto pulmonar. Pero si tienen un neumotórax a tensión, no van a encontrar este punto pulmonar. No pueden haber líneas B, una sola les va a descartar el diagnóstico y generalmente no hay pulso pulmonar porque hay que ver si no están viendo otra cosa. Y a la hora de hacer el modo M, se ve lo que le llaman signo de la estratosfera, que se refiere a estos espectáculos aéreos. Creo que a nosotros nos queda más claro como signo del código de barras. Entonces vean un trillizo de 28 semanas, vean cómo en el pulmón derecho tiene SDR, ¿no? Una línea pleural engrosada, irregular, con consolidaciones, con broncograma de colapso, un pulmón blanco. Y del lado izquierdo vean cómo no hay deslizamiento pleural. Se mueve con la respiración del paciente, pero no hay este movimiento en vaivén. Nuevamente, cómo no se ve este movimiento en vaivén. Y si hacemos un modo M, en vez del signo de la playa, vamos a tener el signo de la estratosfera. Entonces, en el neonato con deterioro agudo, hay que ver si está en paro cardíaco, se empieza a reanimar y alguien acerca el ultrasonido. Puede servir para verificar la intubación y en caso de reanimación avanzada que no esté respondiendo, hay que identificar un tamponade. Este algoritmo lo saben hacer varios de nuestros residentes y con mucho orgullo les comento que una de nuestras residentes la semana pasada drenó un tamponade en la guardia y salvó un bebé utilizando este algoritmo. Y si tiene más bien deterioro respiratorio, básicamente queremos ver si hay deslizamiento o no para ver si hay un neumotórax o si se identifica una colección, un derrame pleural que se tenga que drenar. Y en diferentes estaciones pues podemos verificar si está bien intubado. Y finalmente en la pandemia de SARS-CoV-2 nos ha servido mucho la técnica porque se puede utilizar a distancia. Entonces aquí está uno de nuestros residentes que va a entrar al área. Recuerden los pasos, lo más importante es el equipo de protección personal y protegernos nosotros. Y este residente puede entrar al área COVID. Aquí tenemos el área de sospechosos y los confirmados están aquí adentro. Y se puede dar el ultrasonido. Los portátiles tienen Wi-Fi y se conectan a la tableta. Entonces pueden entrar nuestros residentes, pueden explorar los pulmones y desde afuera nosotros vemos las imágenes. Estamos ahorita llevando una casuística de los bebés que les hemos hecho ultrasonido pulmonar. Y hemos encontrado tanto consolidaciones de diferentes tamaños, como edema, como alteraciones de la línea pleural, que es lo que está descrito en diferentes publicaciones. Y también, muy importante a la hora de retirar el equipo, no contaminarse. Y un ejemplo de cardiopatías, el ejemplo clásico al que vemos es un conducto arterioso. Entonces, es un conducto arterioso que le habían dado tratamiento farmacológico, se había logrado una pequeña constricción en la boca pulmonar y vean cómo tiene un patrón intersticial, vean cómo es homogéneo, no se ven áreas mayores que otras como en el patrón neumogénico, pero tuvo sepsis, se abrió el conducto y vean cómo el edema pues empeoró dándonos esta imagen de pulmón blanco y el conductote finalmente fue a ligadura.
pues les agradezco mucho su atención. Espero no haberme ido muy rápido. Tenemos unos minutos para preguntas. Estoy a sus órdenes. Pues muy bien, doctor. Ahorita la doctora, felicidades por la ponencia, excelente. Muchas gracias. Ahorita la doctora Luisa Castañeda nos seguirá ir comentando lo que son las preguntas que se han generado a través de la charla, así como el Sí. doctor Mario Alberto Méndez. Adelante, doctora. Nos pregunta la doctora Zazueta Chávez de que si están haciendo ultrasonido pulmonar en los hijos de mamá COVID positivo para la evolución o para la orientación del diagnóstico. Sí, con nosotros llegan, o sea, la usina ahorita está abierta, pues, estamos trabajando de manera normal. Sin embargo, todos los bebés que entran, como somos un centro de referencia, tienen que entrar al área de sospechosos y ya con prueba negativa es que pasan con el resto de los bebés. Entonces, sí hemos tenido casos donde sabemos que vienen todos positivos, ¿no? La mamá y el bebé. Hemos tenido algunos casos en conjunto con el Instituto Nacional de Perinatología. Pero sí, o sea, el objetivo que tenemos ahorita es ver cómo se comporta el ultrasonido pulmonar y vamos a tratar de demostrar cómo, conforme van mejorando, pues va bajando también las escalas semicuantitativas, ¿no? No tiene un patrón característico, o sea, es decir, no hay datos donde digas, clásico de el COVID es que pasa, ¿no? Pero pues todo lo que les dije, normalmente hay consolidaciones de diferentes tamaños, alteraciones de la línea pleural y edema. Y pues sirve, les digo, sobre todo para el manejo habitual, pero es lo que hacemos también con el resto de los pacientes, ¿no? Sirve para ver pues que están bien intubados, adecuado deslizamiento, qué tanto tienen de involucro, y eso todavía lo tenemos que medir porque ahorita estamos simplemente tomando todos los estudios, los reportamos en el expediente clínico. Falta medir, o sea, ponerle un número a las escalas, pero tenemos la sensación de que va a estar muy bien correlacionado. Evidentemente el bebé que esté intubado tiene mucho más cosas, ¿no? Más edema, neumonías, consolidaciones más extensas, etc. Otra pregunta que tienen aquí en el chat es acerca de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, la imagen radiolúcida. Sí, en hipertensión arterial persistente hay poquito. De hecho, tenemos un capítulo en el PAC que hicimos con el doctor Poncho Martínez y la doctora Polonio. Son dos cardiólogos del Gineco 4 y del IMPER. Y hablamos pues, básicamente de la valoración ecocardiográfica y qué hay en cuanto a ultrasonido pulmonar en hipertensión arterial pulmonar. Sirve para detectar el componente parenquimatoso y que se puede resolver. Gran parte de nuestras hipertensiones van a tener un trasfondo pulmonar. Entonces, es muy útil para ver qué tiene y cómo lo podemos tratar. Y también, si tienen una hipertensión arterial pulmonar severa y tienen un pulmón negro, pues, o sea, tienen deslizamiento pleural y puras líneas A, o sea, un pulmón normal con mucha hipertensión, puede ser indicativo de estas cosas difíciles como las displasias, o sea, y que son bebés donde rápidamente hay que estudiarlos para ver si no van a requerir más abordaje como enfermedad intersticial pulmonar. Ponemos un ejemplo en el libro de una bebé que tuvo un patrón intersticial persistente que fue empeorando y al final, como iba empeorando y con el ultrasonido pulmonar y las imágenes, se fue a biopsia de pulmón y pudimos diagnosticar una deficiencia de proteína B de surfactante. Hay un estudio donde estos bebés que tenían hipertensión pulmonar y pulmón normal
servía para estos bebés que iban a entrar a ECMO para detectar a aquellos que tenían casos difíciles como las displasias, ¿no? Displasias acinares, displasias broncoalveolares. Otra de las preguntas que nos realizan también es acerca de los transductores, que se ve algún inconveniente con algún tipo de ellos, o tiene que ser alguno en específico. No, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. En el libro incluso yo les pongo un ejemplo de un bebé, de un lactante que vi, un lactante mayor que vi en mi consultorio utilizando el de mi esposa es materno-fetal, entonces utilizando el convexo, el obstétrico, y da imágenes decentes, o sea, para hacer una neumonía de la comunidad. Entonces, este es el portátil que yo uso, y es práctico porque les digo, se conecta al celular o a la tableta, es lineal. Por ejemplo, en un prematuro muy chiquito, pues voy a tener casi todo el tórax aquí. En la imagen se va a ver todo el tórax, pero igual sirve. En cuanto a la resolución, un transductor entre más hertz tiene mejor resolución, pero penetra menos. En los bebés, en realidad necesitamos que penetre más o menos 3 centímetros. Y cuando tiene arriba de 8, arriba de 7, por ejemplo te da o 7.5 o 10. Con 10 se ve muy bonito el tórax, o sea, no hay mayor problema. Entonces, idealmente un lineal. Y si tienen estos palos de hockey, pues es una exquisitez. Pero vean cómo en muchos de los estudios del doctor Raymond y en estudios, pues no se ven las imágenes tan claritas. Tenían ultrasonidos más básicos, pero pues igual sirven. Entonces, idealmente un lineal, pero se pueden tratar de acoplar. Los cardiólogos que hacen ultrasonido pulmonar con el convexo hacen sus ultrasonidos. Es cosa de acostumbrarse. Hay un estudio donde vieron como niveles de experiencia y tipos de transductor. Y pues sí, entre menos experiencia había menos correlación para hacer los diagnósticos, y con los transductores que no fueran lineales. Un lineal es bueno incluso para alguien que está iniciando con la técnica. Otra de las preguntas era, en caso de microaspiraciones en los recién nacidos prematuros, ¿qué esperaríamos encontrar? Sí, o sea, sería parecido al patrón que se ve en aspiración de meconio, ¿no? O sea, lo que ustedes esperarían encontrar son áreas de consolidación, y estas áreas pueden ser simplemente pulmón colapsado, que ustedes pueden ver que con sus maniobras respiratorias, sus maniobras del ventilador, o que va mejorando, o también se puede ver o sea, alteraciones de la línea pleural y líneas B, ¿no? Edema. Es muy parecido a lo que se vería con aspiración de meconio. Otra de las preguntas que también me comentan aquí en el chat es en caso del recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, para diferenciarlo de un hidrops, por la imagen que se vería. Ok, aquí de nuevo, la clínica es súper importante. En un hidrops sería muy importante porque en la sala de partos les ayuda para ver dónde picar si tiene derrames pleurales extensos, ¿no? Entonces, en un hidrops va a haber esta extravasación de líquido a todos lados. Entonces, la principal utilidad sería a la hora de hacer la reanimación inicial y ver qué tipo de soporte va a requerir. Le sirve inmediatamente para ver si tiene derrames y si tiene derrames que se pueden drenar. Y de ahí va a depender de la clínica de su paciente. Si es un paciente entre más prematuro sea, si recibió o no esteroides prenatales, etcétera, pues es más factible que también pueda haber una imagen, o sea, pueden ser las dos cosas. Puede ser edema y puede ser déficit de surfactante. De hecho, sabemos, ¿no?, que el SDR no solamente es el déficit de surfactante, también tiene que ver la retención de líquido pulmonar. No sé si contesté su pregunta. Sí, pues realmente ya no hay otras preguntas aquí en el chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por escrito. Aquí preguntaron, en el caso de las neumonías, ¿cuándo tomamos control ultrasonográfico? Pues, lo bonito del ultrasonido es que pues, es no invasivo y lo podemos hacer todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos consolidaciones, los vamos siguiendo incluso todos los días para ver cómo se va comportando.
pero la parte como repetida inicial que hacemos es esa, porque puede ser muy difícil hacer la diferenciación entre una atelectasia y un área de consolidación. Entonces, hacemos el ultrasonido inicial y en el ultrasonido inicial, si están supinos, los pronamos y buscamos consolidaciones. No pelamos tanto el edema, pero buscamos las consolidaciones. En caso de que encontramos las consolidaciones, vemos si tiene broncograma fluido o no. Y después es común que lo que hagamos es que recomendamos al tratante al equipo que está viendo al bebé, pues que hagan maniobras de fisioterapia, que lo pronen, etcétera. Y volvemos a ver ese mismo día al bebé, porque con mis residentes lo han visto, como pues parecería inicialmente que podría ser algo infeccioso, pero haciendo maniobras y todo desaparecen las consolidaciones y pues esas eran atelectasias. Y generalmente cuando es infeccioso, pues tienen todo lo demás, tienen fiebre, tienen reactantes de fase aguda, tienen biometría normal, tienen incremento en las secreciones, tienen incremento en los parámetros ventilatorios y la imagen persiste por varios días. Y también, como saben que puede evolucionar una neumonía a mejorar o a empeorar, pues también si se desarrolla un derrame paraneumónico, cualquier cosa, pues se detecta mucho más rápido con el ultrasonido. Y creo que era la única otra pregunta. El pack está en edición, está con la editorial, todavía estamos haciendo los ajustes. Espero que salga este año o a principios del siguiente. Saludos a mis residentes, que la verdad es que estoy muy agradecido siempre con ellos porque muchas de estas imágenes y casos interesantes y todo es por su dedicación con los pacientes. Y preguntan, ¿el ultrasonido para guiar colocación de catéteres venosos centrales? Sí, lo utilizamos mucho para ver las puntas de los catéteres. Yo hago ecocardiografía funcional. Entonces, parte de los estudios es ver la cava superior, la cava inferior y el atrio derecho. Pero eso se hace con el transductor con el que hacemos el ecocardiograma. También, muchas veces, cuando ponemos catéteres percutáneos o umbilicales, en vivo podemos ver que la punta quede bien colocada. Es decir, vemos cómo llega y si se mete al atrio lo sacamos hasta que quede en la desembocadura de la cava al atrio. Y recientemente con el doctor Alex Peñarrieta tenemos la intención de incrementar el uso del ultrasonido para colocar accesos vasculares. Alex es cirujano pediatra y es cirujano neonatal. Ha empezado a tener algo de experiencia con eso. El problema que tenemos en el infantil es que tenemos cirujanos súper buenos. Entonces, ponen catéteres por punción muy rápido. Pero sí creemos que para aumentar la seguridad del paciente, estamos tratando de establecer un programa donde cada vez utilicemos más el ultrasonido para colocar el acceso. Están preguntando también, doctor, en la ventilación de alta frecuencia, la utilidad, si han dado alguna utilidad al procedimiento que ustedes realizan. En BAFO, lo que hacemos es que sirve para ver algunas maniobras de reclutamiento. Déjenme ver si abro rapidísimo para enseñarles. Creo que está aquí, espérenme tantito. Les comparto. Les comparto mi pantalla. Entonces, en BAFO el ultrasonido sirve para evaluar maniobras de reclutamiento. Este es un... ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Entonces, este es un exprematuro de 31 semanas que tuvo varios eventos intestinales. Ahorita tenía 38 corregidas, una displasia broncopulmonar grave, y entró a quirófano para la parotomía porque había tenido otra oclusión intestinal, ¿no? Con antecedentes de varias. Entonces, manejo anestésico muy difícil, cirugía difícil, y regresa a la unidad con el pulmón derecho totalmente colapsado, véanlo. Y el pulmón izquierdo un poquito, pues mejor, ¿no?
en el ultrasonido transfontanelar tiene vasoconstricción cerebral y tiene gasto cardíaco derecho normal. El gasto cardíaco derecho, en el libro ahí mencionamos un poquito, se ha visto que es un marcador sensible para cuando estás sobredistendiendo, y eso es importante, qué bueno para aclarárselos. Ustedes pueden ver que mejora con el ultrasonido pulmonar, pero no hay ningún dato ultrasonográfico de que está sobredistendiendo al paciente. Pues aquí la placa es importantísima. Aquí sí hay que tomar placa junto con el ultrasonido para contar los pasos intercostales y ver que no esté sobredistendiendo. Pero quizá un marcador ultrasonográfico sensible es que no disminuye el gasto cardíaco derecho. Y después de que se recluta con bafo, van a identificar el bafo en la línea pleural. ¿Sí lo ven? Cómo vibra. Entonces ya después de reclutarlo con bafo, y vemos que disminuye la vasoconstricción cerebral y se mantiene el gasto cardíaco derecho, ¿no? Entonces, para maniobras de reclutamiento sirve. Si utilizan bafo para reclutar, sirve. No es que tenga ninguna característica en especial, se ve cómo vibra la línea pleural con la bafo. O sea, en un bebé que está en alta frecuencia, pues con lo que sea necesario qué tan frecuente podemos utilizar el ultrasonido, como lo vaya necesitando el paciente, sobre todo para monitorizar que no haya complicaciones como fuga aérea. Esto también es súper importante, el ultrasonido detecta fugas aéreas chiquititas, ¿no? Entonces, no siempre hay que actuar porque pueden ser muy chiquitas. Doctor Ibarra. Sí. No, pues la verdad es una excelente herramienta, tanto útil, tanto clínica, diagnóstica y de procedimiento. Pues sería ideal que todos tuviéramos un taller para poder realizar todos esos procedimientos. Claro, ¿no? Y con todo gusto, ya nada más que acabe esta locura de estos tiempos que estamos viviendo, ya todos estamos hartos y queremos, pero bueno, algo que es importante y que nos ha traído también esto es toda la parte de educación a distancia. Entonces, en el pack les ponemos el modelo animal, que es un poquito más difícil, pero se puede hacer un modelo con un costillar, con un costillar puede ser de cerdo, y abajo, pues, con esponjas con diferente grado de humedad, se puede simular, y al mover la esponja se ve el signo de la playa, al no mover se ve parecido a un neumotórax, y se puede poner una interfase de gel o de líquido para simular un derrame pleural. Todo eso va a estar en el libro. Entonces también se pueden organizar presenciales, pero creo que también estamos ya en una época donde a través de la telemedicina, si ustedes tienen el equipo, podemos hacer estas reuniones por Zoom y después podemos hacer cuestiones en vivo en sus usines para irlos orientando. Okay. Sería muy, muy, muy interesante. Sí, pues muchas gracias y vean el webinar del doctor Raimondi. El doctor es grandes ligas. Tenemos mucho que agradecerle de todo lo que ha producido de investigación. Bueno, no sé si quiera comentar algo, doctor Mario Alberto o doctora María Luisa. No, la verdad, agradeciendo de antemano tanto parte de la federación como la gran ponencia del doctor Ibarra. Le comentaba que es una excelente herramienta que, pues, como vemos, tanto clínica, no tanto diagnóstico y procedimiento, y que nos ayuda, pues, a tratar a estas patologías neonatales. Y pues agradeciendo su apoyo y que ojalá en un futuro no muy lejano pueda hacerse realidad los talleres y que cada médico neonatólogo que está en contacto, pues, con estos bebitos pudiéramos realizar el diagnóstico o que nos permita saber los tantos scores que mencionó el doctor para ver si vamos bien, vamos mal
o qué nos está faltando en el tratamiento de estos bebitos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, doctor, yo la verdad, Daniel, agradecerte por la excelente ponencia. Realmente es un tema muy interesante porque va innovando a cada unidad, a cada terapia, con la intención de ser menos agresivos con los pacientes y tener un mejor resultado de manera oportuna. Quiero agradecerte en nombre de la Federación, al igual agradecerte también por la participación que tuviste en el PAC número 5 que la Federación junto con ustedes está elaborando y que en breve seguramente ya lo tendrán todos en oportunidad de revisar, incluso de participar en cuestión de educación médica continua. Agradecerles a todos los que nos están acompañando, agradecerle a la Asociación de Neonatólogos del Estado de Sinaloa, sobre todo por el interés también de generar la educación médica continua a través y dejarles en claro que esta plataforma es para la federación, es para las asociaciones que puedan utilizarla en el momento que ustedes consideren sobre todo para educación médica continua e incluso para sus sesiones administrativas. Daniel, insisto, gracias. En breve nos estaremos comunicando con ustedes, contigo, sobre todo para el evento que tenemos en puerta, que es el Congreso de Neonatología del 25 al 27 de febrero. En esta semana les estaremos haciendo llegar todo lo que es el programa académico. Es un programa realmente muy nutrido de excelentes ponentes, temas interesantes y de actualización, y que creo que va a ser en beneficio de todos. Es 100% virtual. Hay que recordar que esta situación de salud nos está dando la oportunidad de explorar otras herramientas para poder seguir con la educación médica continua. Y pues bueno, sin más preámbulo, agradecerles a todos el que nos sigan acompañando. Tenemos el sábado próximo un tema similar que prácticamente creo que como mejores expertos a nivel nacional en México, pues está Daniel, y que bueno, el doctor que nos va a acompañar el sábado, pues también es igual de bueno que Daniel. Muchas gracias. Entonces, gracias, que tengan buena noche y pues nos despedimos con esto. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, Isaac. Saludos, doctor. Saludos, doctor Ibarra.